Para comenzar, tendremos en cuenta la pregunta o problema del módulo que es ¿cómo generar aportes al desarrollo del ser humano desde la praxis de la actividad física, el fitness en relación con los procesos fisiológicos y perceptivo-motrices? De este modo, y tomando como ejemplo el ejercicio de peso muerto y cómo una persona lo ejecuta e involucrando toda su anatomía o fisiología. Empezando desde el fitness, tomamos el entrenamiento, que como lo menciona José Luis López, es un proceso que tiene un determinado objetivo. Esto que conlleva una carga a los sistemas, los cuales son, según Sánchez Bañuelos, la actividad física que puede ser contemplada como el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto energético de la persona. Para así lograr el ejercicio, por otro lado, se tiene que tener en cuenta la flexibilidad, que según Martínez y López, la flexibilidad expresa la capacidad física para llevar a cabo movimientos de amplitud de las articulaciones, así como la elasticidad de las fibras musculares. Debido a esto, también se ve implicada la movilidad articular, la cual es la capacidad de movimiento de una articulación en un sentido más amplio, máximo rango de movimiento y dinámico. Capacidad para desplazar un segmento o parte del cuerpo dentro de un arco de recorrido lo más amplio posible, manteniendo la integridad de las estructuras anatómicas implicadas. Entrando en el tema fisiológico del ejercicio, debemos tener en cuenta la fisiología, que es la ciencia que se ocupa del estudio de las funciones de los seres vivos. Esto nos lo dice Claude Bernal. Empezando el análisis de lo micro, podemos hablar de la célula, la cual según Hilton y Hall es la unidad viva básica y estructural del ser humano. Y entrando en el tema del sistema nervioso central, podemos tener como referencia los diferentes lóbulos, los cuales son zonas anatómicas que componen a cada hemisferio del cerebro y que se encargan de controlar y coordinar la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano. Mostrando cómo esta relación fisiológica necesita de un consumo energético que según Tiboteo Pauton 2007, la energía que consigue a través de los diferentes procesos metabólicos está dedicada a mantener los procesos fisiológicos básicos del organismo y a responder a las actividades cotidianas del sujeto. Pasando a lo más macro, como tiene que acomodar el cuerpo, las manos y poner el peso, puede verse implicado en corta medida la revisión motriz, que según Esquivel 1999, quien describe que la coordinación visomotriz es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo y de sus partes. Para concluir, vemos cómo el entrenamiento físico puede ejercer una enorme influencia en la modificación de ciertos patrones estructurales y funcionales relacionados al metabolismo energético, y cómo ésta necesita de una nutrición, como lo menciona el doctor Sidón Madrigal. Se entiende por nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos para que todos los sistemas tengan una buena eficiencia al ejecutar el peso muerto. Tras analizar varias definiciones de autores como Atón, Macbeth, Platonov, podemos definir las capacidades físicas básicas como predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo que permiten el movimiento y son fáctiles de medida y mejora a través del entrenamiento. Estas son la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Entrando en detalles, mediante nuestro ejercicio podemos plantear lo que dice Berkochatsky, que la fuerza es el producto de una acción muscular iniciada y sincronizada por procesos eléctricos en el sistema nervioso. La fuerza es la capacidad que tiene un grupo muscular para generar una fuerza bajo condiciones específicas. Por otro lado, tenemos la resistencia, la cual Sims dice que es la capacidad de resistir psíquica y físicamente una carga durante largo tiempo, produciendo finalmente un cansancio, debido a la intensidad y duración de la misma y o de recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos. Con estas definiciones claras, entramos a tomar el tema de la resistencia a la fuerza, como lo menciona Ramón, que dice que la resistencia a la fuerza es la capacidad que presenta un organismo para sobrellevar una fatiga mediante un nivel de fuerza constante.
Esta cualidad física también se puede definir como la habilidad músculo o de grupos musculares para superar una resistencia durante un tiempo determinado y analizando cómo estas capacidades están entrelazadas con el ejercicio de peso muerto. Analizando nuevamente a nivel fisiológico podemos ver cómo los músculos tienen una gran importancia en la ejecución de estas capacidades. Para comenzar, debemos saber qué es el músculo, el cual nos dice que es un tejido compuesto de miocitos, que en su interior comprende otros elementos que tienen la capacidad de contraerse, para así producir un deslizamiento de sus proteínas y lograr un movimiento final. Además, son estructuras que tienen entre sus propiedades la elasticidad, flexibilidad y la contractibilidad, teniendo en cuenta que los músculos también poseen un tipo de tejido. Luego de tener claro la funcionalidad y composición de este, entramos a definir un tejido y cómo este puede ser variado a la hora de su funcionalidad. Empezando, el tejido está formado por un conjunto de células que colaboran para llevar a cabo una función de los órganos, la función de los órganos. Distintos tejidos se accionan entre sí para realizar funciones aún más complejas y formar los órganos. Y estos están divididos entre liso, esquelético y cardíaco. Empezando con el liso, el cual se describe como visceral o involuntario, no está bajo el control de la voluntad, se encuentra en las paredes del vasos sanguíneos y linfáticos, el tubo digestivo, las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero. El tejido muscular esquelético puede describirse como un músculo voluntario o estriado. Se denomina voluntario debido a que se contrae de forma voluntaria. Un músculo consta de un gran número de fibras musculares, pequeños haces de fibra, los cuales están envueltos por el perimicio, y la totalidad del músculo por el epimicio. Por último, tenemos el tejido cardíaco, el cual se encuentra exclusivamente en la pared del corazón. No está bajo el control voluntario, sino por automatismo. Entre las capas de las fibras musculares cardíacas, las células contráctiles del corazón, se ubican láminas de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, nervios y el sistema de conducción del corazón, dándonos una relación de cómo estos tipos de tejidos se involucran tanto voluntariamente como involuntariamente al ejecutar la actividad de peso muerto, generando tensiones como la flexoextensión del tejido muscular y el aumento de la frecuencia cardíaca, que según Kirkpatrick y Beerbaum en 1997, sencillamente esta frecuencia es el número de latidos que el corazón realiza en un minuto, expresado generalmente en ppm, pulsaciones por minuto.